Bien. Bien, entonces continuamos aquí, como hemos quedado eh, señalando la zona, que es uno de los pasos, repito que dije, Repito que dije. ¿aló? Repito que dije que no habría puesto nombre a esto porque aquí en la lámina, porque la bibliografía utiliza muchos nombres, pero este es uno de los primeros pasos después que ya he establecido la hipótesis, establezco mi zona de aceptación o rechazo, o tablero de decisión, o la regla de decisión, o ¿aló? Em, y es en función, como ya venía diciendo, del error tipo 2. O sea, ya tenemos que esto es alfa y que yo antes de iniciar cualquier investigación, o en este caso cualquier ejercicio, se establece primero el nivel de significación, que es, aquí no se ve, pero es uno menos alfa, ¿cierto? Ya le hemos trabajado bastante este nivel de significancia. Nivel de confianza, perdón. El nivel de confianza. Bueno, el nivel de confianza me va a generar, en este caso que es bilateral, que hay dos colas, me va a generar cola a la derecha y cola a la izquierda. Y esto que se genera aquí va a ser alfa medio y alfa medio de ambos lados. Pero estas dos líneas que se establecen, estos dos límites que establece el nivel de confianza, me genera dos zonas. Estas amarillas que están aquí es la zona de rechazo, en este caso de la hipótesis nula. Si mi estadístico de prueba, o mi por contraste de hipótesis, me cae aquí, tengo que rechazar la hipótesis nula. Si por el contrario, mi estadístico de prueba, que lo vamos a ver más adelante, me cae en esta zona verde que está aquí, caen unos valores de esto, esta es zona de aceptación, o como dice aquí, región de no rechazo, que es lo mismo aceptación también de la hipótesis nula. Estos primeros análisis se hacen todos, o se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Bueno, pero ya como les dije, si rechazo la hipótesis nula, estaría aceptando la hipótesis alternativa, o si acepto la hipótesis nula, estoy rechazando la hipótesis nula. Acepto una, rechazo la otra. Y de eso se trata el contraste de hipótesis. ¿Estamos? Bueno, hay tres gráficas que va a depender del tipo de contraste y ya se las explico más adelante. Pero espero que entienda aquí. Obviamente, ojo con esto, cuando siempre yo establezco un nivel de confianza, o un nivel de confianza como está aquí se va a generar una probabilidad, y aquí abajo siempre, ya lo recuerdan, ¿verdad? Siempre genera una Z. Aquí, el primer ejemplo lo estamos haciendo con la tabla Z. Genera una Z positiva y una Z negativa, un valor de Z que va a depender del alfa medio o también de uno menos alfa, que es lo mismo. El nivel de significancia, esta línea que está aquí, que es frontera, va a depender de uno menos alfa y también de alfa medio, ¿ok? Y este valor me va a servir para comparar o para contrastar mi hipótesis, porque de eso se trata. Prosigo. Voy a explicar las tres zonas que se generan y cómo nosotros definimos la hipótesis según, o peor, definimos la hipótesis y según la hipótesis se va a generar las áreas de rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Entonces vamos a esto. Oído con esto que también es importante. Bien, en azul. Bien. Oído que si yo, entonces me corresponde a mí establecer la hipótesis, voy a leer aquí lentamente cómo se establece la hipótesis en términos matemáticos y estadísticos. Lo hago con palabras y después en términos estadísticos. Entonces, cuando establezco que la hipótesis nula va a ser que esta media es media muestral y esta media mu sub cero es la media poblacional, estoy estableciendo que la media muestral es menor o igual a la media muestral. Sí, este es el ejemplo que estoy colocando de la media. Y explico. Esta media mu sola es la media muestral, estoy diciendo que la media de los pesos de los niños recién nacidos en Barquisimeto es menor o es igual a la media, no sé, menor aquí, sí. Vale, este es un ejemplo.
a la media poblacional mu sub cero. ¿Estamos? Así establezco la hipótesis nula para este primer ejemplo. Entonces, en contraposición, establezco la hipótesis alternativa. Entonces me toca que la hipótesis alternativa H1 es que la media poblacional mu es mayor que la media que la media muestral mu es mayor que la media poblacional mu sub cero. Esto a nivel, la bibliografía utiliza mu y mu sub cero. Pero aquí abajito está exactamente lo mismo, pero yo les coloco y nosotros sí lo podemos hacer así con X barra, o sea, la media aritmética de la de la muestra. Entonces es mejor nomenclatura. Lo que está arriba es exactamente como lo voy a decir aquí. Entonces, la hipótesis nula H sub cero va a que la media poblacional X barra es menor o igual a la media poblacional. Perdón, media muestral, media poblacional o nacional. Entonces, la hipótesis alternativa va a ser que la media muestral, lo contrario de menor, mayor que, aquí está el mayor que, a la media poblacional. La media muestral es mayor a la media poblacional. O la media de mi sospecha es mayor que la media teórica o nacional, la que estoy comparando. ¿Estamos? O con esto que viene a continuación, que es muy importante. Después de establecida la hipótesis, yo tengo que generar la zona de aceptación o rechazo. Y, oigo con esto, que la zona de aceptación y rechazo siempre se construye con la hipótesis alternativa. Y la clave está, si mi operador matemático está apuntando hacia allá, la cola va hacia allá. Si apunta a la derecha el operador matemático, la cola también va a la derecha, tal como está aquí. ¿Lo ves, Dana? ¿No se ha Sí, profe. incorporado? Entonces, perfecto. A pesar de que esta zona es de aceptación o rechazo de la hipótesis nula, y esta aceptación de la hipótesis nula, aceptación de la hipótesis nula, se hace con la hipótesis alternativa. ¿Por qué? Porque me dice hacia dónde va la cola, que es muy importante. Entiendo. Voy a explicar el otro por aquí que sale el otro ejemplo. Entonces aquí es algo contrario. Hipótesis nula es que la media muestral es menor o igual a la media poblacional. Entonces, eso quiere decir que mi hipótesis alternativa es que la media muestral es menor a la media poblacional. Y su cero. En otras palabras, y con X barra, ya lo dije allá que este es X barra, ¿no? Que en PowerPoint no sale. Entonces, dicho esto, en otras palabras, la media, si la hipótesis nula es la media muestral, es mayor o igual a la media poblacional o teórica, entonces mi hipótesis alternativa H1 va a ser que la media muestral es menor o igual a la media poblacional o teórica o nacional, o lo que estoy comparando. Y aquí pasa lo mismo. Luego tengo que construir mi tablero de decisión. Como podrán ver, el operador matemático en la hipótesis alternativa está apuntando hacia la izquierda, entonces la cola va hacia la izquierda. Y aquí no tengo opción para equivocarme cuando dibuje yo mi zona de aceptación o rechazo. Repito, la zona se marca con respecto a la hipótesis alternativa, pero aquí se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Rechazo de la hipótesis nula y aquí aceptación de la hipótesis nula. Bueno, y todo va dependiendo del valor que se genere aquí en este punto. Puede ser Z,
puede ser chi cuadrado, puede ser t de student, puede ser f de Fisher, depende de la distribución que yo esté trabajando. ¿Estamos? Copiado. Prosigo para terminar la última versión, las tres formas de que yo tengo de construir mi esquema, mi gráfica de aceptación o rechazo o esquema o tablero de decisión, porque sobre esto es que yo voy finalmente a decidir si acepto o rechazo la hipótesis nula. Entonces, por último, tenemos si la hipótesis nula establece la igualdad. La hipótesis nula es que la media muestral es igual a la media poblacional. Entonces, la hipótesis alternativa queda lo contrario de la hipótesis nula, ¿cierto? Si aquí se establece la igualdad, entonces aquí es la diferencia. Entonces, la hipótesis alternativa es que la media muestral es diferente de la media poblacional. En otras palabras, y con X barra, que nos indica mejor, se trata de la media muestral. Hipótesis nula, la media muestral es igual a la media poblacional, entonces no me queda otra que la media, perdón, que la hipótesis alternativa es que la media muestral es diferente de la media poblacional. Ambas son diferentes. Entonces, cuando establezco una diferencia marcada, que son totalmente diferentes, la media puede ser o por encima o por debajo, ¿cierto? Si está bastante alejada por encima o está alejada por debajo, muy por debajo de la media población, entonces es diferente. Entonces, voy a borrar un poco aquí, cuando se establece la igualdad, cuando se establece la igualdad, cuando se establece la igualdad, esta es la que me genera dos zonas de rechazo, ¿cierto? A la derecha y a la izquierda, es lo que se conoce como una prueba bilateral o un contraste de hipótesis con dos colas. Cola a la derecha y cola a la izquierda, porque se establece la igualdad. Aquí adentro va a estar la igualdad, todo lo que caiga aquí, acepto la hipótesis nula y digo que las muestras son iguales, lo que me dice la muestra y lo que es la población son iguales. Y por aquí rechazo la hipótesis nula tanto como valores positivos como valores negativos, rechazo la hipótesis nula y concluyo que las muestras son diferentes. Que lo que he tomado en la muestra es diferente a lo que me dice la población o lo que se me dice a nivel teórico de esas mediciones que yo estoy haciendo o de esos valores que estoy analizando. ¿Estamos? Capiche. Capisci, muy bien. Capisci, muy bien. Entonces prosigo. Ya tenemos la establecida la hipótesis, ya leímos los datos, ya establecimos la hipótesis sobre la información que nos dice el valor, ya tenemos nuestra zona y ahora vamos a ver qué hacemos con esa zona. Ya les explico qué se hace con esa zona, que es, eso es, con el nivel de confianza establecido, eso me deja generar, como dije al principio, una zona, una línea límite, ¿cierto? Y ahí, porque ya yo lo sé, porque aquí la tabla Z, la que hemos trabajado, esto me genera una probabilidad, ¿cierto? Si tengo un nivel de confianza uno menos alfa, eso puede ser, qué sé yo, el más común, más trabajado es 0,95 nivel de confianza, ¿cierto? Entonces, la mitad del 0,95 está aquí, 0,47. Esto lo busco en la tabla y eso me va a generar un Z, ¿cierto? Que también lo puedo buscar con el alfa que se genera aquí. Hay tablas con alfa y tablas con el valor de la probabilidad aquí. Probabilidad de la cola o probabilidad de la zona esta que he rayado en azul. Depende de la tabla. Nosotros trabajamos con la zona azul. Pero bueno, este nivel de alfa, o nivel de confianza, me va a generar una probabilidad de una zona en mis gráficas, como le he dicho, y eso corresponde a un Z. ¿Estamos? Este Z lo vamos a llamar Z tabla entre nosotros, que nadie sepa. Z tabla porque nos indica, la bibliografía pone Z crítico y Z calculado, entonces confunden más esos acrónimos.
Eso, acrónimo. Entonces, mejor si lo otro utilizamos ZT, que va a ser Z tabla, y esto nos indica de una vez que este Z lo consigo en la tabla con los valores de nivel de confianza. ¿Estamos? Igual para hacer cuando se hace chi cuadrado, algo parecido se hace con chi cuadrado. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Luego de eso, ya he establecido mi Z tabla, entonces yo tengo que calcular mi Z, el valor crítico, el valor con el Z calculado, alguna bibliografía también lo llaman Z crítico, pero llama Z calculado o es el estadístico de prueba. Se conoce también como el estadístico de prueba. Y esto lo voy a hacer yo con los datos que me da la muestra, ¿cierto? Ahora voy a calcular otro Z que va a ser Z calculado porque lo calculo y lo va a hacer con los datos del problema, ¿cierto? Yo uso los datos del problema porque, repito, que no lo dije al principio, Dana, pero de hecho yo puedo tener, mi sospecha es sobre datos que tengo y sigo manejando el ejemplo de los recién nacidos. Recién nacidos en Ciudad de Crecimiento, qué sé yo, están pesando 2 kilos, 5 kilogramos, un promedio de la media del peso de kilo de varios niños que me reportan en el hospital central. Pero la media nacional dice que los niños deben pesar 3 kilogramos, recién nacidos deben pesar 3 kilogramos. Y yo como investigador tengo la sospecha que los niños están en la ciudad de Barquisimeto teniendo menos peso, ¿cierto? Yo con ese ejemplo que te acabo que escuches, yo no puedo afirmar directamente así. Ah, qué chévere, sí, listo. Los pesos de los niños son menores, porque a mí me da la media 2,5 y a nivel nacional la teoría dice que deben pesar 3 kilos. Listo, son menores. No, ya usted sabe que no. Eso no se puede hacer en estadística, ¿cierto? No lo puedo hacer. Primero, porque si es así tan fácil, tan directo, pues este negrito no tendría trabajo, ¿cierto? La estadística no tiene nada que ver si la comparación es tan directa y tan fácil. No tendría, el contraste de hipótesis no existiría y aquí yo no estaría dando esta clase, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿por qué no puedo hacer esa comparación directa? Bueno, muy sencillo, porque yo debo siempre tomar en cuenta el tamaño de la muestra, la diferencia que hay entre ambas medias, la dispersión que hay en los cálculos realizados en la muestra, la dispersión o la desviación típica que hay en la población. Luego entonces, y necesito también de eso, de un procedimiento matemático y estadístico que me involucra todos esos datos. Luego entonces está el Z calculado, que es, de hecho, esta es la utilización, que ya lo vimos, el teorema central del límite que explica la relación matemática y estadística que existe entre todas estas variables. ¿Estamos? Por eso es que entonces necesito de un Z calculado con los valores, ve aquí, la media muestral, en este caso sería los 2,5, estoy dando ejemplo, la media poblacional dividido entre la desviación típica poblacional. A veces también aquí también se utiliza la desviación típica muestral, si es la que tengo. Hago un sesgamiento y dividido entre la raíz cuadrada de la de n, que ya hemos trabajado ese estadístico de prueba, ¿cierto? Entonces ya he involucrado todos los parámetros, ahora sí, cualquier procedimiento matemático que yo realice va a tener un poco más de certeza porque estoy tomando en cuenta todos los valores. ¿Estamos? Sí, Dan, tienes que irme diciendo. Bien, prosigo. Bueno, luego viene, una vez que ya tengo mi Z tabla y con los datos que me da el problema, tengo mi Z crítico, voy a la regla de decisión. Voy a, para, aquí falta comparar. Voy a la regla de decisión o voy a tomar mi decisión. Y aquí es comparar, falta una R. Lo que me corresponde a algo bastante sencillo. Si he aplicado mi procedimiento bien, lo demás va a ser sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la regla de decisión? ¿Cómo tomo mi decisión? ¿Acepto o no acepto la hipótesis nula? Entonces,
no es más que, y aquí lo escribí demasiado resumido, la comparación entre ambas z. ¿Cuál es la relación que existe entre z calculado y z tabla? ¿Ok? La relación es si z es mayor que z tabla, si zt es menor que z tabla, o en el caso de que sean iguales. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a ver que aquí me faltaba algo que no se ve aquí. Ok, entonces, la comparación, repito, es bastante sencilla. Lo único que tengo que hacer es agarro el valor de z calculador que me dio y verifico en qué zona cae. Si es mayor que el z calculado, pues caerá en la zona de rechazo y rechazo la hipótesis nula. Si el z calculado es menor que el z crítico, pues caerá en la zona de aceptación. Así de sencillo. Es, recuerde que con la tabla este z va a tener un valor, qué sé yo, 3,2. Y cuando yo calcule mi z crítico, por aquí me va a dar un valor, supongamos me dé 2. Si me dio 2, el z, o un ejemplo, este da 2,0. Y el valor de z me da 2,5, por ejemplo, 2,5. Entonces, 2 es menor que 2,5 y va a caer, este 2 va a caer en la zona de aceptación y yo estaré aceptando la hipótesis nula y rechazando la hipótesis alternativa. Si cae en la zona crítica, bueno, estaré rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alternativa. ¿Estamos? Capiche. Prosigo porque esto estamos a nivel teórico, esto vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer el contraste de hipótesis con chi cuadrado para una prueba de normalidad. Esto es meramente teórico para explicar, porque, bueno, pero aprovechamos y ustedes saben cómo se hace un contraste de hipótesis porque esto es de bastante utilidad. Y es la idea, pues si no entienden esto, pues tampoco van a entender lo demás. No se trata de hacer un procedimiento matemático meramente, sino entender todo el proceso. Ya vamos a ir entrando. Entonces, bueno, ya voy entrando entonces, ya dicho esto, teórico, vamos a ir cómo se hace un contraste de hipótesis para una prueba de normalidad con respecto, utilizando chi cuadrado. Primero, entonces, ¿qué es una prueba de normalidad? Pues algo muy sencillo. Por cierto, se los pedí a ustedes, Dana también. Yo recuerdo que se los pedí a la señora Maribel. Una vez que tengo un conjunto de datos, como utilizan unas mediciones de altura, el ejemplo va a ser mediciones de altura, esos datos tengo que comparar, yo tengo que terminar mi estadística descriptiva diciendo si los datos son normales, si obedecen a una distribución normal, sí o no. ¿Qué tan normal son los datos? Porque dependiendo de eso va a depender el resto que yo haga. Y yo lo sabe, si los datos son normales, pues hago una distribución Z. Si la muestra es pequeña, pero aún puede conservar una distribución normal, pues hago t-student. Si la distribución no es normal, Che, dígame, esa dígame, clase es muy larga, todavía falta un poquito. porque yo vengo llegando, porque yo ahorita fue que salí del trabajo. Sí, ok, sigan, bueno, siga escuchando. La Entonces, clase quedó grabada. Sí, Está ah, más tarde sí te la subo al aula, pero siga escuchando. De hecho, ok, teacher. estamos entrando en materia. Guará, vio, teacher, usted dijo que había pasado la materia y me falta todavía, Guará, Bueno, estudie. sinceramente. Y, bueno, estudie. No, porque yo la pasé y usted me está jugando puntos, o yo. Es imposible, imposible, Imposible. Ujú. imposible. Continúo, continúo. Bien, entonces le ok. decía, una prueba de normalidad es determinar finalmente si los datos son normales. Yo tengo que, en estadísticas descriptivas, describo los datos, hago mi histograma de frecuencia, me puedo hacer mi ojiva, etcétera, etcétera, bien bonita, pero tengo que también terminar diciendo si los datos son normales. ¿Ok? Una de las pruebas de normalidad que vamos a ver, una de las más sencillas, la básica, lo primero que se hace una prueba de normalidad es comparar las frecuencias que tenga de esos datos agrupados
lo comparo con las frecuencias que debería tener una distribución normal, pero ya les explico, yo creo que me estoy adelantando las cosas. Bien, bueno, eso que está aquí, tengo una serie de datos, a pesar de que yo haga mi distribución, bueno, la primera observación es a simple vista, ¿cierto? Hasta los momentos no parecen normales esos datos, pero es lógico que yo aplique un procedimiento estadístico para comprobar si son normales o son normales. Deberían obedecer una distribución normal y una distribución normal es como esta, ¿cierto? Puedo tener el histograma de frecuencia o las barras y la distribución normal pues obedece también a ciertas barras, cierto tamaño de barra, ¿cierto? Si yo pudiera ubicar, no lo hice, no encontré cómo hacer transparencia, pero si yo pudiera montar esta gráfica verde que hay aquí de distribución normal sobre esta gráfica en color rojo, voy a ver ciertas diferencias, ¿cierto? Por ejemplo, estas primeras, si, repito, si pudiera trasladar todo esto, compararlo allá, ¿cierto? Estas primeras frecuencias deberían ser de este tamaño más o menos, ¿cierto? Debería llegar hasta aquí. La segunda frecuencia o altura de la barra debería llegar hasta más o menos por aquí, ¿cierto? Todo esto debe ser la otra subnormal. Este es probable que coincida con la distribución normal, ¿cierto? Y aquí, esta también coincide, puede ir bajando. Y si esto rojo fuera normal, aquí debería tener una altura más o menos como esta. Esta frecuencia llegaría hasta aquí. Y esta, bueno, de repente sí coincide, ¿cierto? Estamos. Este deberían ser las alturas de las frecuencias si esto azul que estoy poniendo, si fuera normal. Estamos. Pero yo aquí vemos algo, ¿cierto? Y obvio con esto. Esta altura es la frecuencia de los datos que yo tengo. Y la frecuencia de los datos que yo tengo cuando estamos entrando en chi cuadrado es frecuencias observadas, ¿cierto? Y esto lo que me dice la teoría, la distribución normal, que debería tener esta altura y no esta, esto es la frecuencia FE, frecuencia esperada, FE, ¿cierto? Esto que está aquí, como esta fue más alta, esta debería ser de una F, frecuencia esperada, y esta que está aquí es lo que me dice la muestra, que esta es frecuencia observada, esta es una O, frecuencia observada, esto es rojo, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí, Bueno, eh, ya está fácil, ya lo hemos visto. Entonces, ¿quién es el estadístico que me relaciona frecuencias observadas con frecuencias esperadas? Ay, ya están diciendo por ti. ¿Quién? Nuestro amigo, Elías Cabré. el estadístico del parámetro. Yo se los digo, pero en el examen no. Nuestro amigo Chi Cuadrado. Chi Cuadrado es el estadístico, sí, el estadístico, se llama estadístico que me relaciona frecuencia observada con frecuencia esperada, ¿cierto? Se los leo aquí que está bien feo, pero este x de chi cuadrado y la c calculado va a ser igual, chi cuadrado calculado, sí, a la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre la frecuencia esperada. Ese es el valor de chi cuadrado según cuando voy a comparar frecuencias esperadas con frecuencias observadas. Bueno, entonces, estamos. Entonces, eso es lo que debo hacer yo con un conjunto de datos que quiero hacer una prueba de normalidad. Si esto me da como debería ser, la prueba, los datos obedecen a la distribución normal. Si esto no dan como no debería ser el chi cuadrado, no da, entonces las muestras no obedecen una distribución normal, ¿cierto? Y puedo concluir, y habré hecho un contraste de hipótesis muy específico, muy puntual, pero habré hecho un contraste de hipótesis con los datos que tengo al observar y comparar la frecuencia esperada con la frecuencia observada a través del chi cuadrado y utilizando el contraste de hipótesis. ¿Estamos? Yes. Muy bien. Bien, entonces veamos cómo se hace ese contraste.
Ahora tenemos que ver cómo se hace ese contraste. Ya tengo mi estadístico, ya tengo ya sé lo que voy a hacer, y entonces vamos a ver, a entrar en materia con ese contraste. Bien, pero algo más teórico que explicar, ¿cierto? Yo necesito, y muy importante, como lo digo aquí, la frecuencia observada me lo da el dato, ¿cierto? Son los datos que tengo, son los que voy a analizar. Ah, pero muy bien. ¿Y quiénes son? ¿Quiénes serían las frecuencias esperadas? ¿Cierto? La frecuencia esperada es un establecimiento teórico, ¿cierto? La teoría, en este caso, voy a hacer uso de la teoría para obtener las frecuencias teóricas. ¿Cómo debería ser esos datos, ¿cierto? Entonces, yo sé, porque el profesor Samir me los dio en estadística 1 y al inicio de estadística 2, la curva de distribución normal, justamente para este caso, por teoría, está dividida en 6 sectores, ¿cierto? Uno, 2, 3, 4, 5 y 6, que son los pasos o caminos que da la desviación típica desde la media. Aquí una desviación típica. Aquí me he movido 2 desviaciones típicas y hasta aquí 3 desviaciones típicas. Bueno, en esos pasos, en esos movimientos que se mueve la desviación típica, me genera cierta probabilidad o cierto porcentaje de los datos. Y aquí están. Por eso es que Mm. aquí están todos estos datos, estos tres, vamos a utilizar estos seis. 3,41% de los datos se agrupan en el primer intervalo superior a la media, si aumenta una desviación típica. El segundo renglón en 13,10. Bueno, estos decimales cambian mucho en bibliografía. Creo que en teoría yo tengo otros decimales, pero 13, algo. Y el último paso, 2,1% de los datos, de todo el conjunto de datos, ¿cierto? Que es lo mismo si lo medimos en probabilidad. Probabilidad es 0,34 y un 1 aquí por los decimales. Y si buscan esto en la tabla Z, eso exactamente va a corresponder a un Z tabla igual a 1, 1,00, ¿cierto? Quiero buscarlo. ¿Por qué? Porque me he movido una sola desviación estándar, entonces Z vale 1. Bueno, igual para el lado izquierdo, 34, porque es simétrica, 13% y aquí van 2,1% del conjunto de datos. Este último si no se utiliza, pero usted sabe que la distribución es asíntota, no toca el eje y queda siempre un remanente por ahí. Pero bueno, ya tengo que mi teoría me está diciendo de antemano que para 6 renglones o 6 intervalos ya tengo los porcentajes de cualquier conjunto de datos, ¿cierto? Entonces, fácilmente yo veo que a mi conjunto de datos lo subdivido en 6 regiones o 6 intervalos, ya tengo aquí por teoría el porcentaje que debería estar en los datos. Y con este porcentaje puedo calcular las frecuencias esperadas para cada uno de esos datos, para cada uno de esos intervalos de clase. Pues estos son para datos agrupados. Estamos. De hecho, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero yo a mis datos, acuérdense como hicimos en estadística 1, lo estamos haciendo todavía, los distribuyo en 6 intervalos de clase. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En los intervalos de clase, ¿se acuerdan? Intervalo de clase. Intervalo de clase y entonces 1, 2, 3, Pero eso lo da 4, usted, ¿no? sí, 5 y 6. Yo le doy los datos. Le doy el intervalo y le doy la frecuencia. En 6 intervalos, aquí van las frecuencias, en este caso va a ser observada, y pongo unos valores aquí, 20, 25, 30, y estos valores son los que vamos a comparar. Lo cierto es que a mi conjunto de datos tengo que llevarlo a 6 clases, y cuando tengo las 6 clases ya tengo el porcentaje que debería estar cada uno de los valores. O Y sea, que primero nosotros vamos a empezar rellenando el cuadro y de ahí es donde vamos a sacar la gráfica, ¿no? no es necesario hacer gráfica de No estos es datos. necesario hacer eso que usted está haciendo. No, la gráfica no, la gráfica necesito para estos datos porcentaje.
Y eso están establecidos, eso lo anotan en su formulario. ¿Estamos? Yes. Paso a la página siguiente entonces. Vamos al cuadro. Vamos a, entonces creo que ya tenemos todo, ya tenemos cómo, entonces vamos a ver cómo desarrollamos el chi cuadrado y la prueba y el contraste hipótesis como tal. Entonces aquí sí. Ok, aquí tenemos, me faltó algo hacer en la zona de aceptación y rechazo, pero ahora concluimos con la zona de aceptación y rechazo especial para chi cuadrado, ya les explico por qué. Bien, entonces bueno, como lo dijo perfectamente María, esto le doy yo, los Su límites, alumna preferida. ¿cierto? Ah, Su segunda alumna preferida. Tú no ah, eres la primera, Dana. mire Yo que soy la eso, Claro primera. que no yes. se peleen, mire que eso Afición. queda grabado. Bien, tengo los límites, aunque con los límites no se trabaja, para este caso tan especial y único, los límites casi no tienen que ver, y tengo mi frecuencia. Creo que este ejemplo lo hice yo en clase, es el mismo ejemplo, y tengo que la primera clase tiene dos frecuencias, 4 7 8 4 y 3 según estos intervalos. Pues esto es unas mediciones casualmente, casi unas mediciones de altura, y estas fueron las frecuencias que se midieron. ¿Estamos? Ujú. Acto seguido, entonces yo voy a utilizar, porque voy camino a buscar cada una de las frecuencias esperadas, el porcentaje que le acabo de decir, ¿cierto? Esto de pro punto porcentaje, que dice arriba en el cabezado, el pro, el porcentaje o la probabilidad del porcentaje que me da, ¿cierto? Si aquí, aquí están. Aquí están los dos primeros, que era 34,1 y porcentaje de las dos barras centrales, 13,2 o 13,2%, pero ya lo llevo a proporción para multiplicar más fácil. Y este es el 2%, o exactamente es 2,7 y 2,7%. Como es simétrica la tabla, hacia ambos lados son iguales. Este es el porcentaje que me arroja la tabla, la curva de distribución normal. ¿Estamos? Ah, ya. Yes. En cualquier momento nos se cae la comunicación y nos volvemos a conectar un minuto. ¿Estamos? Capich. Un minuto. Bueno, entonces tengo los porcentajes que me aporta la tabla. Esto lo pongo de una vez aquí. Esto es formulario, ¿verdad? Porque va a cambiar los datos. Y entonces voy a construir, a buscar mis frecuencias esperadas, ¿cierto? Es la que voy a construir. ¿Cómo? ¿Me escuchan? Sí, ¿Cómo? no sé, yo vengo llegando ahorita. Yo le dije a usted